Un repudio generalizado se registró el día de ayer en la ciudad cuando se enteraron que Luciana Zarza Franco, quien totalmente alcoholizado conducía su automóvil por kilómetros en contramano sobre la ruta nacional número 6 en el distrito de Trinidad y terminó arrollando a un motociclista. Fue beneficiado con arresto domiciliario. El juez quien le otorgó esta medida dialogó hoy con nuestro medio. Efectivamente, la Fiscalía imputa por el delito de homicidio culposo, esto es decir, causar la muerte sin intención. Evidentemente, por el video que corrió por las redes y que fue acompañado con la imputación, se trata de un hecho grave, es decir, los hechos en sí son graves. Más allá de la consecuencia que de por sí ya es grave, la pérdida de una vida humana, ¿verdad? Pero como en todos los casos que llegan a este juzgado, más allá de la gravedad del hecho, yo como juez de garantía tengo que analizar los presupuestos de las medidas cautelares que son solicitadas. En este caso, la propia fiscal solicitó el arresto domiciliario y obviamente para otorgar un arresto domiciliario o una medida ambulatoria, lo que el juez de garantía debe hacer primeramente es corroborar que estén reunidos los presupuestos del artículo 242, es decir, que estén reunidos los presupuestos de la prisión preventiva. Ese es el primer presupuesto o el primer requisito. Una vez que el juez constata que están reunidos los tres elementos, son cuatro en realidad, para dictar prisión preventiva, allí se pone a analizar si es conveniente o no otorgar medidas menos gravosas. Y te quería corregir un poquito. Si bien la palabra que se usa mucho es beneficiar o beneficiar, muchas veces se ve en casos menores, inclusive de prestación alimentaria, que se le beneficia como medidas cautelares, como medida alternativa. No son beneficios, son medidas cautelares. Solo que la gravedad de esas medidas van aumentando hasta llegar a la prisión preventiva, que es la más perjudicial de todo, ¿verdad? Pero ese análisis se hizo, ¿verdad? Pero estar en prisión tras barrotes o estar en casa cómodamente es un beneficio. Por supuesto. O sea, a ver, voy a usar el término técnico. Es una medida menos gravosa. Obviamente está privado de su libertad. No puede salir de su casa el señor, como lo impone el arresto mismo, ¿verdad? Está bajo el control aleatorio de la policía de la zona. Pero más allá de ello, veo que hay, y me incluyo, a veces me rasgo la vestidura como ciudadano cuando un hecho grave ocurre y el causante está en libertad. Yo también padezco ese impacto a veces como ciudadano, pero por la función que me toca, me tengo que abstraer yo de esas sensaciones, ¿verdad? Y recordar y aprovechar un poquito este momento para hacer un poquito de docencia. La gravedad del hecho y el tipo de delito no es el único elemento de la prisión preventiva. Lastimosamente la costumbre judicial nos hace aplicar de esa forma la prisión preventiva, es decir, un hecho grave y automáticamente tiene que estar adentro. Ese es el mensaje que todo el tiempo damos, sociedad, medio de comunicación, agentes jurisdiccionales, fiscalía, la mayoría, esa es la costumbre lastimosamente, pero no es la regla. O sea, la Constitución, siempre acá en la mesa, el Pacto de San José de Costa Rica y el Código Procesal Penal. Ese es el orden que uno como agente jurisdiccional debe tener a mano y sobre todo hacer respetar lo que dice la ley. O sea, yo padecí, digamos entre comillas, el incumplimiento de la norma siendo abogado pasillero. O sea, no se respeta, ¿verdad? A veces justamente por el temor a qué va a decir la gente, a qué va a decir la sociedad. Lastimosamente nosotros como jueces no podemos estar resolviendo, midiendo la temperatura social. No se puede hacer. Nosotros juzgamos en base a la racionalidad de los actos, los elementos de prueba, lo que dice la norma. No podemos estar... Es muy difícil, ¿verdad? Van buleando allí porque la hinchada quiere sangre, porque eso es lo que finalmente ocurre, ¿verdad? El primer deseo de un ciudadano común es tiene que estar preso. Yo entiendo, también tengo ese sentir, pero yo debo aplicar la norma. Y la gravedad del hecho no es suficiente para dictar prisión preventiva. Tienen que darse los presupuestos, los demás, la necesidad de la presencia del sujeto en el proceso y los otros dos elementos que son el peligro de fuga y la posibilidad de que obstruya la investigación. Esto no exige entonces en este caso. Podría ser el peligro de fuga eventualmente por la cantidad de años que le podría tocar al señor si es que llega a juicio oral, porque es una conducta grave y podría subsumirse eventualmente, finalmente, en un eventual juicio oral, en la versión más grave de la lesión culposa, ¿verdad? Explicó además que esta medida estuvo basado en las normas y la Constitución nacional.